Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, Jesús, bendiciones. Buenos días, ajá, ok. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Debería ponerme a hablar sobre lo que pasó el día sábado. Que hasta cierto punto lo sentí un poco desagradable de su parte, de algunos. Es cierto de que no todos los estudiantes fueron pero no me apetece. ¿Eh? Porque es como yo le decía a unos estudiantes que me escribieron. Yo sé quiénes son los insistosos, los insistentes. Yo sé quiénes son los que andan manga por hombro, como dicen algunos. Sí, porque andan así. Lastimosamente andan así, muchachos. Hay algunos aquí que andan manga por hombro y no saben ni dónde están. Así de simple. Los del propedéutico me conocen. Saben que yo, en ese sentido, si les tengo que decir las cosas, se las digo de inmediato. Y obviamente, yo sé quiénes no están así, y quiénes son responsables, y quiénes son cuidadosos y eso. Les digo muy sinceramente, me pareció totalmente desagradable tener la necesidad, y ahí le doy gracias a la compañera Victoria, pues, cerró como se le agradecí en ese momento, cerró el chat, así de simple. O fue un momento de la cámara, no se preocupe. Pero sí entiendo de que, realmente, ¿qué necesidad hay de eso? Se supone que no estamos en el colegio, gente. No estamos en el colegio, estamos en una universidad, donde tenemos que hacer las cosas como son, así como decía eh, una estudiante que me escribió. Claro, yo entiendo que si el profesor de matemáticas, que normalmente es cumplidor, porque a lo mucho podremos tardar 5 minutos ahí, igual que los 5 minutos que siempre pasamos, es para que usted se arregle ahí, para que cuando vamos a entrar todos. No es como otros profesores que llegan a las 40 minutos después de que empezó la clase. Voy a decir no, pero bueno, que normalmente está al día, que normalmente intenta hacer las cosas lo más ordenadas posible. Buenos días, Nayi, buenos días. Buenos días, profe. Y entonces, ahí mira, mismo Christopher. Ahí entonces entendemos que, bueno, realmente tuvo mal de parte de algunos. Pero sigan así. Eso lo decía una de sus compañeras hoy. Hey, ¿qué diferencia con Chiriquí? ¿Qué diferencia con Chiriquí? Con Chiriquí no tengo problema. Al contrario. Pero bueno, es lo que hay. Se trabaja con lo que hay. Ok, hoy hemos culminado obviamente. ¿Dónde está el lápiz? Espera, deme un momento. Aquí.
Hoy hemos culminado ya satisfactoriamente los dos primeros temas que tenían que ver del repaso en cuanto a lo que era fundamentos del álgebra y funciones. A ver, Jesús, ¿qué tal la prueba? ¿Cómo le fue en su prueba? Del 1 al 10. Profe, repita que no lo escuché, estaba cambiando de... Qué barbaridad. Del 1 al 10, ¿cómo le fue la prueba? Bueno, profe, bastante bien. Me ocurrió algo muy interesante, profe. Al principio vi los Diga. problemas y me confié, porque yo digo, caramba, son 4 horas, bueno, son 3 horas y yo, bueno, dan los problemas bastante sencillos, normal. Pero a mediados de la prueba vi que la cosa se complicó y sentí la adrenalina, profe, y yo oh, eso fue, los nervios me traicionaron, pero bueno, al final digo yo que es algo bastante bien, ¿no? Digo yo. Estaba excelente la prueba, muy buena. Mira que esos problemas son problemas del libro. Son problemas del libro. No fue inventado por mí. Porque matemática 1 normalmente yo la trabajo así, ¿ok? Con cosas que tengan directamente implicaciones en el libro. La 2 no. La 2 es inventiva total. Y a veces las cosas salen y a veces no salen. Ahora vamos a preguntarle a otra persona a ver cómo le fue. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Lía, buenos días. Lía, buenos días. ¿Cómo le fue, Lía? En su Buenos prueba. días, profe. Buenos días. Bueno, ¿Cómo- la verdad, yo también siento que me fue bastante bien y me pasó la de Jesús, profe. Me confié con los problemas. De verdad quedé con la boca abierta cuando estaba realizando la prueba. Y hubo un problema, profe, el penúltimo, que de verdad, no sé, como que me costó bastante. Bueno, esos problemitas estaban buenos, estaban interesantes. Pero vuelvo y le digo, son problemitas que están dentro eh, de los problemas del libro. Ah, yo estaba pensando, bueno, vamos a ver cómo trabajan ellos ahora para estos problemas, para estas pruebas. Intentaré calificar lo antes posible para que usted ya vaya sabiendo más o menos su primera prueba. Recuérdense, los que mandaron por correo, porque yo sé que hubo gente que tuvo problemas a la hora de subir los estados y subir estas cosas, los que lo mandaron por correo, yo tardo un poco más. ¿Ves? Es que se me hace más fácil calificar en la misma plataforma. Porque en la plataforma yo normalmente ahí puedo poner la nota directo, entonces es más fácil, ¿ok? Para que tenga un poco esa idea. Hoy vamos a ver un poco sobre trigonometría. Vamos a entrar de lleno en trigonometría. De trigonometría es un solo tema, es una sola prueba. Hay muchas cositas que vamos a hacer ahí. Vamos a ver desde el principio toda trigonometría. Empezamos hoy que es 10 de mayo y vamos a terminar el 3 de junio, así que va a ser más o menos un mes total de trigonometría. O sea, el mes de mayo va a ser mes de trigonometría. Lo primero entonces que vamos a ver serán mediciones de ángulo. Analizaremos qué es un ángulo, cuáles son las características de un ángulo y veremos las funciones trigonométricas de un ángulo en general. Así que para eso nos vamos a la página 356. Ahí también tiene desde ya sobre las exposiciones número 2 en relación al tema 5 sobre la aplicación de la trigonometría en la medicina. Obviamente hay grandes implicaciones que las estaremos viendo y quizás salgan por ahí de vez en cuando. Siento a veces que hay un poquito menos en relación a las funciones exponenciales, pero siempre hay. Ah, con decirle que su corazón tiene que ver con el seno, imagínense. No, pero el seno no el seno de la función. Así que imagínense. Súper bien. Hoy, buenos días, Rubén. Rubén, ¿cómo sigues? No me has dicho cómo sigues, no me han tenido al tanto. Mira, yo te viste las cosas tuyas, Rubén. Yo te pedí, manténme al tanto. No, ha sido todo lo contrario. No, por ahora he estado todo bien y los exámenes me salieron bien. Todo O sea, bien. todo bien. Gracias al Señor. Viste, Rubén. Ajá. Pero bueno, me alegro que estés bien, Rubén. Cualquier cosa tú sabes que estamos a la hora. Mira, para comenzar trigonometría,
necesitamos primeramente analizar qué es un ángulo, analizar los elementos de un ángulo. Un ángulo, nosotros vamos a tener siempre un lado terminal y un lado inicial. Dice que un ángulo se forma con dos rayos o dos semirrectas. A ver el chat. Dos rayos o dos semirrectas que tienen un extremo en común, que se llama vértice. Nosotros normalmente analizamos esto en algo que se llama plano cartesiano. Y normalmente nosotros decimos que esto es nuestra posición normal. O sea, normalmente trabajamos esto como nuestra posición, con la horizontal. Pero no necesariamente siempre es así. Existen ocasiones en donde colocamos esta posición y analizamos esto. Es muy dado en física hacer estos cambios de aquí para allá y de allá para acá. En matemática nosotros normalmente trabajamos con la horizontal, pero eso no significa que no podamos trabajar también con la vertical. Se dice también que es en posición normal porque recuérdese que los ángulos, y eso lo veremos más adelante, se leen contrario a la manecilla del reloj. Acuérdense. Vamos a ver el chat. Ok. Y por lo tanto, nosotros analizamos esto. Siempre vamos a tener un lado inicial, o sea, un lado donde inicia el ángulo y un lado terminal, en donde el ángulo donde concluye. Y obviamente eso se llama vértice. Ese ángulo que se genera acá, normalmente se utilizan estas letras griegas, θ. Esta también se utiliza, alfa, que es como si fuera un pescadito, es como el pescadito que usan los católicos. ¿Ves? Hacen así, ponen el pescadito y dicen que es Jesús. Bueno, así mismo. Beta, que es como una B, pero con una cosita rara. Alguno que otro utiliza esta, que se llama Rho, pero no se utiliza mucho, porque lastimosamente Rho también se puede utilizar para otras cosas. Y esas implicaciones las tiene otra cosa. Victoria, buenos días. Dios te bendiga, Victoria. Buenos días, profesor, igualmente. Bueno, bien. Entonces, en ese sentido, es muy importante reconocer cuáles son las letras que nosotros normalmente utilizaremos para analizar ángulos y para evaluar, para definir ángulos. Los ángulos también se definen con lo siguiente. Así, esa estructura que usted ve ahí se define como si fuera un ángulo. Y normalmente se utiliza una letra mayúscula para representar los ángulos. Normalmente. Si se trabaja con letras latínicas, o sea, letras del latín. Pero recuérdense que esta letra es del griego. Y esta letra que venimos acá viene del latín. Recuérdense que nuestro idioma es una lengua latina. ¿Sabe eso, verdad? A ver, vamos a preguntar vamos rapidito acá. A ver. Alguien que... Pero Casey. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Las lenguas latinas, ¿qué son? No tiene nada que ver con matemáticas. Las lenguas latinas. No sé, profe. Son lenguas que vienen procedentes del latín. Recuérdense que lo que es el portugués, francés, italiano, español, todas vienen de una sola lengua previa que se llamó latín. Ahora mismo el latín es una lengua muerta, está en desuso. Sí, vienen del latín, exactamente. Una lengua que ahora mismo es una lengua muerta, como les estoy diciendo, ya no se utiliza. ¿El griego viene del latín? No. ¿El inglés viene del latín? No. ¿El alemán viene del latín? No. ¿El esloveno viene del latín? No. Pero, obviamente, la forma de escribir, o sea, el abecedario que se utiliza es el ABCD, porque es más cómodo para trabajar. ¿Ok? Y eso se le llama lengua latina. Bien.
historia también del... En algún otro momento hablaremos también de los... Bien, analicemos lo siguiente, las mediciones de los ángulos. Los ángulos se miden, como dice ahí, en grados, pero ¿es la única forma de analizar los ángulos? No. Los ángulos se miden en grados y también se miden en radianes. Una vuelta en el plano cartesiano, estamos hablando que es 360 grados. Pero 360 grados también se le reconoce como una revolución. ¿Qué significa eso? Sobre todo para los hombres que saben un poco de estas cosas. A los que les gustan los carros. Néstor. Revoluciones por minuto, profe. Revoluciones por minuto. Eso se le llama, algunos también tienen que ver implicación con el torque. Ustedes ya están, no, bueno, ustedes me dijeron que en física están dando los fundamentos de los fundamentos. Pero bueno, el torque tiene implicaciones en las llantas. O sea, ¿cuántas vueltas puede dar una llanta cada minuto? Ajá. Entonces, en todo lo que yo tenga algún tipo de circunferencia o algún grado de circunferencia, voy a tener revoluciones o voy a tener vueltas. Eso tiene que ver también con los sólidos de revolución, etcétera, etcétera. Estas revoluciones es una vuelta. Cuando se nos habla en política, hay una revolución. Que lastimosamente, cuando hablamos de revolución, es que nosotros damos toda una vuelta, pero volvemos a quedar en el mismo punto donde estamos. No sé si me doy a entender. Es como que, bueno, yo soy revolucionario y como yo soy revolucionario, me voy de la casa de mis padres y voy a hacer mi vida, pero al final quedo de nuevo en la casa de mis padres. ¿Ves? Pero si soy un revolucionario, Rubén Hurtado, a ver, dime Rubén. Profe, no quiero tampoco llevarme del tema, pero eso mismo pasó con la Revolución Francesa. Al terminar la Revolución Francesa quedó siendo Napoleón emperador. Y todos los... Exacto. Mira, qué bueno. Sí que me gusta Rubén. Al final de la revolución, recuerda que la Revolución Francesa viene a ser causa de que la monarquía estaba explotando a la burguesía. O sea, básicamente explotaba a todo el mundo. Y mientras el pueblo no tenía que comer, allá, creo que era la reina Isabel, no me acuerdo quién, no me acuerdo cuál reina era, la de Francia, comía dulces, se llenaba la boca de dulces. Entonces, realmente eso generó en el pueblo un grado de insatisfacción. Ocurrió también en Rusia. En Rusia ocurrió con lo que fue la revolución bolchevique. ¿Sabe cuál es la revolución bolchevique? A ver quién me dice la de la revolución bolchevique. Ay, Dios mío. La revolución bolchevique que era más Vladimir Ilich Ilyanovich, que era, o sea, estaban peleando. Primero, fue algo raro, profe, esta revolución, porque primero eran los blancos quienes le quitaron el poder a los, a los reyes, pues, Ajá. un A partido, los el zares. partido blanco, pero el partido blanco, como era muy inestable, tomó... los comunistas fueron donde ahí es donde le quitaron el poder a los blancos y así. No sé si me Exactamente. Se suponía que por lo menos en el caso de la revolución bolchevique, un cambio para el pueblo, en donde empezó el comunismo, pero ahí empezó el comunismo. Y usted debe de ponerse a buscar esos libros de historia y todas estas cosas, de donde gente como Karl Marx o Stalin o el mismo Lenin, trajeron una teoría sociopolítica y cultural totalmente diferente, rompiendo los paradigmas y las estructuras presentes hasta ese momento, que también ocurrió en la Revolución Francesa, en donde de la mano de grandes filósofos y los grandes pensadores de ese momento, que venían de la época de la Iluminación. Dime, Rubén. No, profe, es que lo estaba escuchando, pero tenía una duda sobre los ángulos. Esos ángulos, esa fórmula de que revolución no tiene que ver algo
se me fue la palabra, pi. Con pi. Ajá. Esto, eso sí tiene que ver con pi. Mira, pi es muy interesante porque tiene que ver con el perímetro. ¿Ok? Y entonces tiene que ver con la revolución. En el momento que nosotros giramos una rueda y, digamos, yo tengo una bicicleta, ¿ok? ¿Sabes los rines de la bicicleta? Y entonces yo ese rin de la bicicleta le coloco un tape y lo ruedo, ¿sabes? De forma que el tape se quede pegado al piso. Eso va a suceder lo siguiente, que va a ser 2 vueltas y va a quedar un excedente que es un poco más pequeño. Pi, ¿cuánto vale Lía Domínguez? 3.1416 y un poco de números más. Exactamente. Esas 2 vueltas más ese excedente que es 1 y sencillo. De ahí entonces sale la idea de 3.14. De ahí viene pi. Entonces, a ver, es que la cosa es que yo he leído mucho. Ay, ¿qué me pregunta? He leído mucho, una persona muy... Y también me sirvió que mi señora madre fuera bibliotecaria por muchos años. Pues, ¿sabes? Me quedaba mucho tiempo en la biblioteca y como no tenía nada mejor que hacer y en ese entonces no existían los celulares, la gente le tocaba leer, la gente le tocaba leer. Entonces yo aprendí, ¿sabes? Entonces, ¿todo esto tiene implicación en matemáticas? Sí, todo esto tiene implicaciones en matemáticas. Gente como René Descartes o René Descartes, eh, trabajaron esto fundamentalmente y todo tuvo que ver en las revoluciones y ahí, como estaba diciendo el compañero Rubén Hurtado, de que en países como Francia, con la llamada Revolución Francesa, la de libertad, igualdad y fraternidad, terminó siendo algo igual o peor a lo que sucedió. Ocurrió también en la Revolución, ¿cómo se llama? En Cuba, después del problema de Bahía de Cochinos, y por ahí nos vamos, y vaya, y con el Che Guevara y todo. Otro día entramos en detalle con eso. Bien, nosotros normalmente las mediciones las hacemos contraria a la manecilla de reloj, como estábamos hablando, porque nosotros normalmente los ángulos vienen dados de forma contraria a las manecillas del reloj. Y las revoluciones o las estructuras o el análisis que se da con las manecillas del reloj, o sea, hacia abajo, entonces sí son negativos. En esta situación es positiva. Pregunto, ¿por qué es eso así? No sé, por la dirección. Ay, disculpe, no puse la mano. No, no es por la dirección. ¿Alguno otro? ¿Por qué? ¿Por qué se leen los ángulos contrarios? A ver. Luis levantó la mano. Ah, no. Ahora sí. Luis, dime para ver. Voy a intentar, bueno, creo que va a ser una locura, pero voy a intentar a ver si le pego. Creo que tiene que ver con, no sé, la rotación de la Tierra, no sé, estoy inventando. Realmente no. Tiene mucha implicación con el proceso de rotación de la Tierra. Qué Ah, bueno. Qué bueno. Muy interesante y eso deberían investigarlo un poco más porque recuérdense que la matemática, y muy bien Luis, la matemática, Luis, ¿cuál es su cédula? Que yo la vez pasada vi la cédula suya y como que no la vi muy bien, pero se voy a apuntarla por ahí. Creo ahí que, va, profe, ahí va. Se lo voy a escribir, profe, en el chat. ay Dios mío. A ver. Bueno, se la digo, pues se la digo. No, no, ya, no, ya dícteme. 6, 6,
723, 723, el Herrera 953. 953. Qué barbaridad. Luis Martínez. Sí, porque como que la vi rara y creo que usted me la mandó, pero no sé, había una discrepancia y no sé si es que era error de documento para verificar eso. Entonces, bien. Con la manecilla de reloj, vamos a ver, negativo contra la manecilla de reloj en positivo. Como lo vemos ahí. Nosotros también degeneramos, y esto es algo muy interesante porque la matemática tiene implicaciones para todos lados. O sea, la matemática es una rama multifuncional y dentro de la matemática se estructuran las cosas multifuncionalmente, en el sentido de que esto que son la definición de rectas perpendiculares también degenera en plano cartesiano. Y además, por la propia definición de rectas perpendiculares, se nos degenera de que cada uno de los ángulos es de 90. Porque claro, estamos hablando de que las rectas perpendiculares, su definición es dos rectas que se cortan o se intersecan formando cuatro ángulos de 90 grados. Muy bien a todos los que tienen la cámara encendida, los que tienen la cámara apagada y no tienen problemas, pues vaya por Dios. Y los que tienen problemas, bueno, intentar solucionarlo. Ahí hay gente que me está escribiendo y resulta muy interesante. Mira, ángulos coterminales. Y esto es una definición muy importante y es una definición muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una posición, digamos acá, yo me puedo acercar en esa posición con su posición normal, o sea, de la forma normal, pero además de eso, también puedo acercarme con la puerta de atrás, como se diría, o una posición contraria. Eso es lo que nosotros definimos como un ángulo coterminal. Un ángulo el cual tiene su representación o tiene su estructura inversa. Ah, ah. Entonces, por ahí se nos degenera esta situación de la coterminalidad, lo cual es muy interesante, como lo decimos acá. Digamos, tenemos ese ángulo. Vamos a analizar el ángulo de 960 y para eso vamos a venir acá, el ángulo de 960 grados. Vamos a buscar, primeramente, para ese ángulo de 960 grados, el lado terminal, o sea, el último grado. Luego, vamos a analizar el coterminal de 0 a 360, o sea, el coterminal positivo, y luego vamos a analizar el ángulo coterminal de menos 360 a 0, o sea, en negativo. Bien, para analizar primero el ángulo terminal, o sea, el lado terminal, eso es lo primero que vamos a analizar. Lado terminal. Nosotros tenemos que ver primero cuántas revoluciones da, o sea, cuántas vueltas da. Recordemos que una revolución o una vuelta, estamos hablando de 360 grados. Recordemos que dos revoluciones, o sea, dos vueltas, serían, ¿cuántos? 720. Recuérdense que tres revoluciones, o sea, tres vueltas, estamos hablando de 1080p. Cuatro vueltas, o sea, cuatro revoluciones, estamos hablando de 1420, creo. $1440. Y obviamente estamos hablando de que cinco vueltas, o sea, cinco revoluciones, serían 1080. 1800, perdón. Y por ahí podríamos seguir infinitamente. ¿Cómo yo puedo sacar esos valores de cada vuelta? Bueno, sencillamente sumando. ¿Sumando qué? 360, 360, 360 y por ahí me voy, y por ahí me voy, y por ahí. ¿Vale?
Otra cosa que les voy a decir, para la próxima posición yo no voy a perder, o sea, el tiempo. Así, o sea, no le voy a quitar horas al otro grupo. ¿Ok? No sé cómo va a hacer, pero no le voy a quitar horas al otro grupo. Si exponen 3 grupos nomás, bueno, esos 3 grupos son los que se quedan. ¿Ok? No sé. Profe, eso no es responsabilidad. No, eso no es responsabilidad. No tengo nada que ver con eso. Ustedes verán cómo se organizan y cómo se ordenan de cara a la siguiente posición. Ustedes, porque ustedes pueden hacer y dividirse lo del grupo A y lo del grupo B. Para que chepa, para que chepa, para que chepa. José Araúz. Profe, entonces, ¿el tiempo seguirá siendo el mismo, los 10 minutos o...? Seguirá siendo el mismo 10 minutos. Si quiere menos. No, es que a mí me pareció que usted había dicho que iba a quitar un poco de tiempo porque como éramos tantos, Debería quitarle, pero lo que voy a hacer es hacer un cambio en un sentido, pero eso entraremos más adelante. Más adelante le diré cuál es el cambio que vamos a hacer. Interesante cuanto menos. Así que bueno, primero, analizamos el ángulo coterminal. Para analizar el ángulo terminal, lo primero que tengo que ver es en qué revolución nos encontramos. ¿Nos encontramos entre la primera y la segunda revolución? No, él no está aquí. ¿Nos encontramos entre la segunda y la tercera revolución? Sí, el ángulo 960 ya pasó la segunda revolución. ¿Ok? Entonces, la situación, o sea, el problema está en analizar ese sobrante, en analizar cuánto es lo que hace falta para eso. Bueno, para analizar esto, le voy a decir que el ángulo terminal, mi ángulo terminal, va a ser igual a 960, que es el ángulo que yo tengo, menos 2 veces 360. ¿Por qué 2 veces? Porque ella ya pasó la segunda revolución. ¿Ok? Ya ella pasó 2 vueltas. Estaremos hablando que el alfa sería 960 menos 720. O sea que el alfa viene a ser, ¿cuánto sería ahí rapidito, compañeros? 240. 240. Gracias. Dele, Francisco, no se preocupe. 240. Mil gracias, Victoria. Mi ángulo terminal, entonces estamos hablando que es 240. ¿Eso cómo se representa? Bueno, muy sencillamente de la siguiente manera. Vamos a venir acá, vamos a buscar, vamos a dibujar el plano cartesiano. Ahí está. Sería una vuelta, son 360. Otra vuelta, estamos hablando ahora de 720. Y luego de ahí, después de esas 2 vueltas, estamos hablando que ese sobrante que va a ser 240, que va a estar aproximadamente por acá, ese entonces es el ángulo que yo. 2 vueltas y un poco más. Voy a quitar este de este color y voy a ponerle este color para que sea mejor. Ahora sí. Son 2 vueltas, que son las 2 vueltas que están en azul, más ese sobrante, ese terminal, que es el que está en verde. ¿Vale? Si yo quito, sencillamente, queda ese terminal. Y ese terminal es el de 240. Lo siguiente que se me pide en este problema es que yo quiero encontrar
A ver dónde está. Se me perdió. Un ángulo coterminal entre 0 y 360. Un ángulo coterminal que vaya de 0 a 360. Que vaya de 0 a 360 me está indicando básicamente que ese ángulo debe ser positivo. Bien. ¿Cuáles pueden...? A ver, Rubén. Disculpe, profe, es que me perdí. Después que da las dos vueltas, cuando, vamos, si usted nos pide sacar el ángulo terminal, ahí yo tengo que hacerlo con, no sé, transportador. Sacarle Lo el... ideal, obviamente. Con su transportador y todo bien medido y todo bien bonito. Ah, ok. Es que pensaba que usted lo estaba haciendo al ojo. No, yo lo estoy haciendo al ojo porque no... O sea, no, hay transportadores que se pueden utilizar, pero normalmente no. Gracias, profe. No, aquí ya está mi satélite. Estoy teniendo problemas con... Ok. Bien. Por lo tanto, necesito un ángulo coterminal en positivo. Un ángulo coterminal en positivo es un ángulo que va a caer justo ahí, o sea, que cae en la misma posición. El primer coterminal es el más sencillo de todos. 240. Ese es el más simple de todos. Es este que está acá. Es el que cae ahí. ¿Vale? El otro, estaremos hablando de que sería esos 240 más una revolución, o sea, 1 por 360. Se haría que estamos hablando de 3 y 2 son 5, son 600. Terminal 1, terminal 2. Que ese sería este, el que me tira una vuelta. Es una vuelta, pero sigue siendo entonces con el 260. Dime, Medina. Profe, es que el anterior no pude escuchar bien y no sé cómo identificar cuando es una vuelta y cuando es dos y eso, después del ángulo, cuando se suma. Este de aquí. Ajá, Ajá. Bueno, espera. o el de abajo. Cualquiera. No, porque es que el de abajo tiene otras implicaciones. Mira, para este, yo tengo que ver primero dónde está colocado el ángulo que se me genera. Ese ángulo que se me genera está colocado después de que tú hayas dado dos vueltas. O sea, después pasa a 720, pero no llega a ser a 1080. Por lo tanto, ese está en la segunda vuelta. Por lo tanto, yo utilizo este 2 porque es la segunda vuelta y obviamente multiplico por 360 de forma que me dé 720. Resto eso y me va a dar el ángulo terminal, o sea, el ángulo en la posición esta que nosotros vemos acá. En el momento en que yo tengo ese ángulo, que es fundamental para nosotros, empiezo a buscar coterminales. El primer coterminal es el mismo, el segundo coterminal es después de una vuelta. Deme otro coterminal. A ver, otro coterminal. Ya hice el que no tiene vueltas, o sea que la vuelta es 0 vueltas. Ya hice el que tiene una vuelta. Obviamente no voy a hacer el que tiene dos vueltas, porque el que tiene dos vueltas es este que está acá. Así que, ¿cuál otro voy a hacer? Luis, El que tiene 3 vueltas. el que tiene tres vueltas. Si me piden otro más, el que tiene cuatro vueltas, el que tiene 5 vueltas, el que tiene 6 vueltas, o sea, el que tiene las vueltas que yo quiera, ¿vale? De forma que todos ellos son coterminales. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos den muchas vueltas, siempre van a caer en el mismo punto. ¿Sabes? Siempre va a terminar en la misma línea. No importa las vueltas que yo dé, siempre va a terminar. Yo puedo dar acá 20 millones de vueltas y a esas 20 millones de vueltas le sumo el 240 y ¡tac! Cae en la misma posición. Profe, otra pregunta. En la Dígame. gráfica, para identificar cuando llevo una vuelta, es cuando llego al punto, al eje X positivo. Esta es una vuelta.
La que está en azul. Ah, Nuevamente, otra vuelta. Son 2 vueltas. Acuérdate que una vuelta es 360 grados. Urbina, a ver. Profe, entonces el segundo que es el coterminal que usted puso, ese solamente da una vuelta, ¿cierto? O sea, ni siquiera llega a la vuelta. O Mira, a las, entre la primera y la segunda, perdón. esta no da ninguna vuelta. Ajá. Este ya da una vuelta. ¿Por qué yo digo que da una vuelta? Porque es 1 por 360. Porque se pasa de 360. Sí, exactamente. Ah, Se pasa de ok. 360. Si quiero hacer uno que dé 5 vueltas, ¿cómo sería? 240, que es mi terminal, más 5 por 360. O sea, son 5 vueltas las que tengo acá. ¿Cuánto sería eso ahí, Mayelis? 2040. 2040. Ese 2040 es un ángulo que da 5 vueltas, pero se termina en el mismo coterminal, o sea, termina en ese 240 que nosotros. Ah, gracias, profe. Ahora, lo que me piden a continuación es un coterminal que vaya de menos 360 a 0. Un coterminal que vaya de menos 360 a 0. Cuando me dicen de menos 360 a 0, significa que este ángulo es en negativo. Significa que entonces que ahora que estamos hablando en ángulos negativos. Claro, para yo analizar ahora el ángulo en negativo, yo necesito el lado terminal, pero en negativo. Yo tengo el ángulo terminal en negativo. O sea, tengo este que está aquí. Ese lo tengo. No, no lo tengo. Entonces, para analizar los coterminales, primero yo necesito analizar el terminal en posición negativa. Para eso, mi ángulo terminal en positivo, o sea, este que está acá, mi ángulo terminal en positivo, le voy a restar 360. O sea, 240 menos 360. ¿Cuánto me daría eso ahí, Jesús? 120, profe. Menos 120. Menos 120. Menos 120. Pero acuérdate que tiene que ir en negativo. Ese entonces es mi coterminal en mi posición negativa. De ahí entonces que yo puedo analizar los coterminales en posición negativa. El primer coterminal, sin duda, va a ser el mismo. El segundo coterminal va a ser cuando, vamos a ponerlo bien, menos 120 menos 2 vueltas o una vuelta. ¿Por qué menos, profesor? Porque como es en posición negativa, las vueltas son en negativo. Todo se hace en base al negativo. Porque imagínate si yo te pongo más acá. Si yo te pongo más acá, ¿qué va a pasar? No va a ser negativo nunca. Nunca se va a poder hacer la estructura en posición negativa. De hecho, la estructura solamente va a poder ser en posición positiva. ¿Vale? ¿Cuánto daría eso por ahí? A ver, a ver, a ver. Arielis, ¿cuánto da eso?
480. Menos 480. Ahí está. Ahora, si quiero otro, digamos, yo quiero el coterminal de 3 vueltas, no, ¿qué te digo? 4 vueltas en negativo. Coterminal de 4 vueltas en negativo. ¿Cómo haría eso, Yasmeira? ¿Cómo haría ese coterminal? A ver, a ver, a ver. Isabel, dime, Isabel. O sea, pondríamos donde puso el 1 el 4, ¿no? Exactamente. Donde está el 1 acá, pondríamos el 4. Eso es la única modificación que tendríamos que hacer. Sería menos 120 menos 4 por 360. Hay algunos profesores que colocan el ángulo adentro, o sea, el menos con el menos 360, da igual. Urbina. A ver. Profe, ¿por qué se utiliza 240? O sea, siempre se va a utilizar el 200. 240. O sea, cuando lo resta de 360. Ah, no, porque ese es mi terminal en posición positiva. Y cuando se va al área negativa, ¿por qué Entonces, también se utiliza 240? mira. A ver, a ver, a ver. Y todo se oye cortado. Ok. Mira, para yo analizarlas en posiciones negativas, yo lo primero que tengo que hacer es buscar el terminal, escucha, el terminal, o sea, dónde acaba en posición positiva. Y yo veo dónde acaba él en posición positiva. Bueno, él acaba en 240. A ese ángulo donde él acaba, yo le resto 360 y él me va a dar el ángulo terminal en negativo. O sea, si yo lo leyera como si fuera con las manecillas de reloj, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Bien. Para analizar los coterminales, los ángulos coterminales son los que damos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, pero al final del día caemos a lo mismo. El primer coterminal, yo digo que es menos 120. ¿Por qué? Porque es cuando damos 0 vueltas. El segundo terminal sería cuando es la primera vuelta, que sería menos 480, como nos dijeron. Y por ahí seguiría restando y haciendo, de forma que me queden todos esos coterminales. Ahora sí. Sí, profe. Entonces, esos problemas van ligados, pues. Exactamente. Ok. Uno va ligado con lo otro. Gracias. Si mi lado terminal o si mi ángulo terminal me dio, suponte, 135, todo va a entonces tener interacción y todo va a tener relación con 135. ¿Por qué usó 120 negativo? Bueno, no sería... Aquí se utiliza 120 porque yo estoy buscando los coterminales, o sea, después de tantas vueltas, en una posición negativa. ¿Y por qué es posición en negativa? Como es una... A ver, ¿quién es? Acuérdense de poner... ok. Mira, acuérdense de poner su nombre. Bien. Si no se preocupe. No se preocupe. Aquí ya entendemos pues que obviamente son muchas situaciones que pasamos y algunos, bueno, estamos... Bueno, yo entiendo de que sobre todo los niños más chiquitos son muy activos últimamente. Son muy dados a hacer cosas y deshacer cosas, pero bueno, es lo que hay. Hay que... y por ese lado, en mi caso no hay problema. Así que bien. Seguimos, que no hemos hecho nada. Entonces tenemos los coterminales. Recuérdense que los ángulos también se pueden analizar por minutos y segundos. Y es lo que yo les decía. Yo hablé de esto, del por qué
A ver si alguien se recuerda, porque creo que lo hablé fue en el propedéutico. ¿Por qué un grado era 60 minutos? ¿Y por qué un minuto era 60 segundos? Eso tenía una implicación histórica. Y si no se recuerda, bueno, no se acuerda. A ver si alguien se recuerda del por qué esto es 60 y no es 100. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el chat. A ver, ¿quién se recuerda? Tenía que ver con una civilización antigua. Muy antigua. ¿Se recuerda Isabel Jau? No se recuerda. Se recuerda, qué barbaridad. A ver, Jesús, ¿usted se recuerda? ¿Qué va? Nada, mira, es que... Adrián Cisneros, 8931. ¿Qué? Profe, A ver, por los egipcios. a ver, Miguel, ¿qué dice Miguel? Iba a decir lo mismo, profesor, que por los egipcios. No, Era por las manos, y que 5 dedos en la mano y 12 en la realmente, falange, una cosa así. mira, escucha, No, no, no. no se acuerdan, qué barbaridad. Había una civilización, vamos a ver si con esta sí se recuerdan, que el sistema numérico era en base a 60. Que ellos tenían una escritura así, unas cosas así, que utilizaban tablillas de arcilla. A ver si así sí. A ver qué dice en el chat. Ajá, Luis, a ver, Luis. Luis, dígalo, por favor. Los babilonios, profe. Los babilonios. Gracias a los babilonios, nosotros utilizamos este método, porque fueron los que utilizaron este proceso de análisis que tenía que ver, como lo decía el compañero Miguel también, con los egipcios y tenía que ver con la mano y por ahí se iba la cosa. Pero no fue sino los babilonios que al analizar la astronomía encontraron de que se generaban cosas interesantes y empezaron a hacer los análisis de los ángulos. Y yo les decía, me recuerdo, fue de las primeras clases del propedéutico en donde vimos la historia de los números. ¿Se recuerda usted la historia de los números? La gente del propedéutico, qué barbaridad, qué tristeza. Rubén Hurtado, ¿usted se recuerda? Que nosotros dimos una clase, una vuelta a esa. Y entonces yo les ponía una fotito, cómo se escribían los números. ¿Se recuerda? Estaba eso en la plataforma. ¿Verá? Ah, bueno, ahí entonces se habló de eso también. Sí, 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 sí. Profe, digo, está teniendo puros bajones de internet y hoy comenzamos con el bajón. ¿Vio? Ahí entonces yo hablé que los ángulos eran gracias a los babilonios, porque los ángulos vienen de por ahí. Así que imagínate. Esto era lo que yo les decía, 960, 940, 920. Ahí, súper bonito, súper bonito. Bien. Por lo tanto, estamos hablando de que siempre vamos a hacer grados y minutos y segundos. Para hacer esas conversiones son conversiones muy sencillas. Conversiones de grados, conversiones de minutos. Se supone que ya todos aquí debemos saber convertir un grado en grados y minutos a segundos. Se supone. Así que yo no voy a entrar en eso. Es como que no voy a entrar tampoco en transformar de grados y radianes. Ya es algo que se supone que usted debería saber. Ya usted debe saber hacer conversiones. Bien. Como yo les decía, también la medición en los radianes. La medición en los radianes tiene que ver con esto, con el movimiento, con ese 360 que se nos genera. Por eso, a la hora de yo transformar de radianes a grados y de grados a radianes, utilizo esto, pi 180, porque tiene que ver con estos procesos de medias vueltas y vueltas. Tiene que ver también con esto, que es una estructura del ángulo, etcétera, etcétera, etcétera.
Las conversiones, como siempre decimos, tienen que ver con pi sobre 180, etcétera, etcétera. Aquí está. Un grado es pi sobre 180 y un radián es 180 sobre pi. Sí sería bueno que lo copiara por ahí, de forma que lo tenga para recordarse un poco por cualquier emergencia. Esta conversión, estas dos conversiones. Si tengo de grado, lo paso entonces a pi sobre 180 y si tengo radianes, lo paso a 180 sobre pi. Mira, ahí está la Alice Carolina, qué barbaridad. A ver. Bien. Ahí entonces tenemos algunas conversiones que vuelvo y le digo, yo no voy a entrar en analizar las conversiones. Usted ya debe de saber convertir. Y bueno, si no, bueno, a pechar. A pechar y a pechar. Ajá. Hablamos un poco sobre la terminología porque hay algunas estructuras interesantes en donde vamos a recordar. Recuérdese el ángulo recto, que era un ángulo recto. Recuérdese que un ángulo recto doble es un ángulo llano. ¿Había escuchado eso? Un ángulo recto doble. 90 y 90 es un ángulo llano. Estamos hablando del recto. Recto, que es el ángulo de 90. El ángulo llano, que es un ángulo de 180, o sea, es 2 veces el de 90. Estamos hablando también de los ángulos agudos. ¿Cuál era el ángulo agudo? Ángulo agudo. Agudos son los que cantan bien finito, no. Nada. Un ángulo agudo. A ver. José. Dime, José. Serían los de 270. No. Urbina. A ver, dime. Los que miden menos de 90. Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso. Ahora eran los ángulos obtusos. A ver. Exactamente como me dijeron por ahí, iban de 0 a 90 grados. Ángulo obtuso, María. Buenos días. De 90. Son los mayores. Y buenos días, María. Que no me dijo buenos días. Mayores de 90 grados. Un ángulo obtuso va a ser un ángulo que va a estar más grande que 90 grados. Ángulo plano, ángulo llano, ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso. Recuérdese también que para esto nosotros podríamos entrar en triángulos. Los triángulos se dividen de dos maneras, según los lados y según los ángulos. Según los lados, era isósceles, equilátero y escaleno. Y según los ángulos, acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Teoría fundamentalita. Vuelvo y repito. Los triángulos se dividen según los lados y según los ángulos. Mira, Ali, ahí copiando.
Los triángulos se dividen según los lados en ángulo equilátero, isósceles y escaleno. Pero los triángulos también se dividen según los ángulos. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahí está. El triángulo equilátero era el que tenía todos sus lados iguales, el isósceles el que tenía 2 lados iguales y el escaleno que solamente tenía 0 lados iguales, o sea que no tenía ninguno igual. El acutángulo es el ángulo que tiene todos sus el triángulo, perdón, que tiene todos sus ángulos menores de 90 grados. El rectángulo es el que tiene al menos un ángulo mayor que 90 grados y el obtusángulo es el que tiene al menos un ángulo mayor de 90. Es teoría vieja y vieja y vieja. Hablamos también de los triángulos, los ángulos, perdón, complementarios. Recuérdense también de los ángulos complementarios. Son ángulos que cuando yo sumo, eso me da, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 90. Exactamente, dan 90. Si yo sumo dos ángulos que son complementarios, me dan 90. Por ejemplo, 60 más 30. Son complementarios, se complementan uno con lo otro. Por eso cuando nosotros buscamos seno de 30 es lo mismo que coseno de 60. ¿Usted se había dado cuenta de eso? Que el seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. ¿Vio? Porque esos ángulos son complementarios. Y esas funciones son complementarias. O sea, una complementa a la otra. Qué bonito. Tenemos también los ángulos suplementarios. A ver, ¿quién se recuerda cuáles eran los suplementarios? Los suplementarios eran cuando yo sumaba esos dos, me da 180. ¿Viste? Un ángulo de cuadrante. ¿Cuáles son los ángulos de cuadrante? Son 4. Bueno. Puede decir hasta 5 si quiere. Ángulos de cuadrante. ¿Cuáles son los ángulos de cuadrante? Ay, profe, yo en esa clase me... A ver, Miguel Hurtado. Diga. Son y que 90, 180, 360 Ajá. y 270, ¿no? Y Esos 4. 270. De hecho, 0 también es un ángulo de cuadrante. 0, 90, 180, 270 y obviamente, como nos decía Miguel, 360. Por eso yo le decía que realmente son 5. Son cada uno de los ángulos que están en una de las semirrectas de los ejes. O sea, son los ángulos de los ejes. El ángulo 0, recuerde. Por favor, recuerden. 0 aquí, que está en un eje, 90 acá, que está en el otro eje, 180 acá, que está en el otro eje, 270 que está acá, y después de una vuelta, 360. ¿Vio? Son ángulos de cuadrante, porque cada uno representa una estructura de cuadrante. Recordemos, acá la X vale 1, la Y vale 0 y R siempre vale 1. Acá arriba,
y vale 1, r vale 0 y, perdón, x vale 0 y y vale 1, a que r. Acá, x vale menos 1, y vale 0 y r vale 1. Y acá, x vale 0, y vale menos 1 y r vale 1. Eso nos ayuda para más adelante. Nos ayuda para funciones trigonométricas. Una consulta en el cuadrante es 210 o 270. 270, compañera. Me recuerdo yo, también en el propedéutico, porque mis estudiantes de propedéutico no se acuerdan de lo que nosotros hicimos en el propedéutico. Pero yo sí me acuerdo de lo que hicimos y lo que hicimos en el propedéutico. De nada, compañera. Que yo les dije a esta gente, a estos jóvenes, chiquillos de Dios, había un tema que a mí en lo personal me encantaba. Era mi tema, ¿sabes? ¿Se recuerda cuál era ese tema, Rubén Hurtado? Yo lo dije, yo no sé si usted se acuerda. Si no me equivoco, era trigonometría. Eso. Era trigonometría. Si hay un tema que a mí me gusta, además del cálculo, es la trigonometría. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con trigonometría, todo lo que tiene que ver con seno y coseno, así que me la paso bien dando estas cosas. Y sé un poquito de esto. Más de lo normal. Un chin. Así, un chin así. Y que bueno, sepa. Bien. Todas esas teorías son importantes. Es importante recordar todas estas teorías. ¿Por qué? Porque yo le puedo salir en cualquier momento. Que el ángulo complementario a yo no sé qué es tanto, encuentre los coterminales y por aquí que por allá. ¿Y usted se queda? ¿Dónde firmo para llegar al McDonald's? Así se queda. ¿Sí? Esté pendiente a toda esta teoría porque esta teoría es muy importante. Bien. Mire, por lo menos ahí nos presentan unos problemitas muy interesantes. Calcule el ángulo que es complementario al ángulo de... Calcule el ángulo complementario al ángulo de 74,23. Ahí está. Calcule ese ángulo complementario. Para calcular ese ángulo complementario, lo primero que tengo que hacer es una transformación muy interesante porque ese punto 23 debo trabajarlo y debo ver cuánto se ejecuta. Bien. A ver, Mayeli Urbina. Profe, ¿usted trabaja en decimales o en grados y minutos? Grados. Ok, Así, grados. gracias. No grados y minutos, no sencillamente grados. Bien. Ok. Para esto entonces, lo primero que tengo que hacer es ese cambio, ese arreglo, esa transformación de esos segundos, o sea, ese tiempo, ese punto 23, ¿verdad? Que tengo que transformarlo. ¿Cómo lo transformo? Bueno, hago de la siguiente manera. Primero, este punto 23 que usted ve aquí, este excedente que usted ve aquí, no es de los grados, es de los minutos. Por lo tanto, para ese proceso, estamos hablando de que sería lo siguiente. 74 grados más 0,23 por, ¿cómo transformo de minutos
de grados a minuto. ¿Cómo transformo de grados a minuto? ¿Un grado cuántos minutos tiene? 60. 60. Por lo tanto, 60. esto lo voy a multiplicar por 60 después de que levanto la mano. Muy bien. Hacemos esa multiplicación ahí. 0.23 por 60. Y eso nos está dando que serían 74 grados más 13,8 minutos. Bien. Ok. Bien. Ya nosotros vemos aquí entonces que vamos a hacer la transformación, pero ocurre que se queda esto. Ese 0,8 ¿de quién es? De los segundos. Por lo tanto, tengo que hacer otra transformación. Ahora, de minutos a segundos. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Así que estamos hablando de que esto sería ay, perdón. Sí, que no sé por qué se silencia el mismo, no sé, no entiendo. Sí, estaba silenciado y estaba echando el cuento, ¿sabes? De que qué era de esto y lo otro, y no me había dado cuenta que se había silenciado esta cosa. Qué barbaridad. Mira, aunque Elías se ría,
Mira, lo que estaba diciéndoles básicamente era que estos minutos yo no los quiero así, o sea, no quiero que me lo trabajen así. Si se los doy en decimales, no lo quiero que lo trabajen así. Quiero que lo trabajen a lo sumo así. ¿Ok? No quiero decimales. No quiero trabajos en decimales. Quiero todo. Acabo de entrar nuevamente a la clase, la computadora se me pegó. Ok. Y para eso entonces tengo que hacer este grado de conversión. ¿Por qué multiplico por 60? Porque estoy transformando de esos 23 grados, los estoy transformando a minutos. ¿Y por qué vuelvo y multiplico entre 60? Porque es que este 0,8, ese excedente que está ahí, está en minutos, por lo tanto, de minutos a segundos es 60. Si hubiera sido de grados a segundos, entonces tendría que multiplicar por 3600. Pero ese era el caso. Creo que eso respondía a su pregunta, Mayeli Urbina, de hace un momento. Sí, profe. A este, que es el que yo quiero que ustedes hagan, por lo tanto, tienen que hacer conversiones sí o sí. Tienen que trabajar en conversiones sí o sí. A ese, yo le voy a buscar el complementario. ¿Cómo le busco el complementario a esta cosa? ¿Cómo le busco? Mira, hasta las cámaras tenían apagadas. Qué barbaridad. ¿Puede repetirlo, porfa? No lo voy a repetir. Mentira. Déjame terminar y vuelvo y repito. A ver, Mayelis. Restándole 90, profe. Como es el complementario, el ángulo beta será 90 menos z. 90 menos 74 grados, 13 minutos, 48 segundos. Eso me da 'se actualizó'. Eso me da 'cuánto da? 15,77. No, no lo quiero así, Mayeli Urbina. Ah. 15 grados, 46 minutos, 12 segundos. 15 grados, 46 minutos, 12 segundos. Te estoy diciendo que no lo quiero en decimal. Quiero grado, minuto, segundo. Quiero grado, minuto y segundo. Hasta en radianes lo quiero a veces. Así que va a haber un grado de exigencia ahí que vendrá en las... me preguntaron antes, Alice Carolina me preguntó, vuelvo a hacer esta cosa de nuevo, vamos a hacerla de nuevo. Hacerle esta. Porque la Alice no entendió. La Mayeli, dime. Antes de que siga, profe, ¿usted quiere el procedimiento de las conversiones o se puede hacer directo? Quiero todo eso. Ok, gracias. You welcome, dice el otro. Mira, tenemos que los 74 grados los mantengo así tal cual. Y este punto 23 es el que yo voy a transformar. ¿A qué lo voy a transformar? A minutos. A ver el chat. Ajá. Este punto 23, como lo voy a transformar a minutos, será más 0,23 o 0,23 por 60 minutos. ¿Por qué? Porque un grado, estábamos hablando acá, vale 60 minutos. Eso, ¿cuánto era que daba? 13,6, creo que era.
¿Me confirma ahí, Alice? 8, profe. 8. Gracias, Mayelis. 13,8 minutos. Ahora, ¿qué sucede? Como me está sobrando este punto y tanto, ese punto y tanto lo voy a transformar al que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Segundo. Y obviamente estamos hablando de que sería 74 grados, 13 minutos, y 0,8 por 60 segundos. Una. 74 grados, 13 minutos, 48 segundos. O sea, 74 grados, 13 minutos y 48 segundos. Ahora sí, Alice. Sí. Gracias, de nada. Profe, ¿cómo se saca el resultado de los que están en rojo en la calculadora? ¿Cómo se saca el resultado de los que están en rojo en la calculadora? Ajá, ok. En la calculadora hay una tecla. Hay una tecla que dice así, es una bolita y después una coma, así toda rara la coma del tiempo de antes. Y entonces después una doble coma. ¿Ok? Esa teclita que voy a... la ven acá. Esa teclita está ahí. ¿La ve? Esa teclita ahí. ¿La ve? ¿Está viendo? Pones esa teclita que usted ve ahí. Esa teclita, digamos, si usted coloca en este caso, que vamos a colocar 74,23 y le da esa teclita, le va a salir el grado. No sé si lo ve. Mire. Vamos a ver si se ve ahí. Ahí se ve. ¿Ok? Yo le doy a esa teclita y mire lo que me sale a mí. Yo le di al igual, obviamente. Y esa teclita, si yo le doy, me hace el cambio. ¿Lo vio? Mire, voy a darle. ¿Lo vio? Voy a darle de vuelta. Ahí está. Esto fue lo que me dio el grado de minuto y segundo. Y esta es la de decimales. Grado de minuto y segundo, decimales. Grado de minuto y segundo, decimales. Así hasta que se dañe la calculadora. Entonces, para yo sumar, o para yo restar, o para yo hacer cualquier... Gabriela tenía la mano levantada, dígame. Profe, aunque nosotros tengamos la calculadora, igual hay que hacerle el procedimiento. Hay que hacerle el procedimiento, exactamente. Hay que hacer. Mira, para esa parte rojo, yo pongo 90 grados menos. Cuando digo grados es la teclita esta, ¿ok? 74, teclita, le va a salir un grado. 13, teclita, te va a salir el grado. 48, teclita, y te va a salir el grado. Te va a dar esto que está acá. Eso. Te coloco el grado 3 veces. ¿Cómo lo coloco? Con la tecla esa que te estoy diciendo. ¿Vale? Pongo el igual. Y mira. Ahí está. Cursos también de teclitas y calculadoras. 15 grados, 46 minutos y 12 segundos. De nada, compañera. Bien. Por lo tanto, así nosotros trabajamos con la calculadora. Pero de todas maneras hay que hacer el procedimiento indicado. A ver, ¿dónde estaba yo? Ay, se me perdió. Básicamente era ese.
Para el suplementario, ahí entonces tenemos otros que es complementario y tenemos que la longitud del arco. Para la fórmula de longitud del arco es muy interesante porque es igual a R por el ángulo, siendo R el radio. Eso no lo vamos a trabajar como tal, solamente para que usted tenga esa estructura, pero no la vamos a trabajar como tal. Bien, 9:33. Vamos a ir ahora a la siguiente parte del temario. La otra parte del temario, el día de hoy, tiene que ver con las funciones trigonométricas de un ángulo en general. Y para eso nos vamos a ir a la página 375, siendo ya las 9:43 de la mañana. Vamos a analizar un poco las funciones trigonométricas. Bien, para las funciones trigonométricas, recuérdense que nosotros sacamos las funciones trigonométricas de eso. Deme un momento que me... ¡Qué pereza! Tantas cosas. Bien, nosotros hemos recordado lo siguiente. Tenemos que recordar que puede poner el programa nuevo para hacerle screenshot. Es que se me acabó el cuaderno. ¿What? ¿Cómo es posible? Manito, a ver, manito arriba que ya se le acabó el cuaderno. O que ya se le está acabando el cuaderno. A ver. Leslie, Johan, ay, ¿pero son cuadernos nuevos o ya eran cuadernos viejos que estaban por ahí y que lo está reutilizando? Eran Johan, nuevos. eran nuevos. A ver, ¿quién me dijo que eran nuevos? A ver. Alice, tú también, pero era cuaderno reciclado, era nuevo. Ay, Alice. Y ya se les está acabando el cuaderno. Pero si no hemos ni empezado siquiera. Hoy estamos en la semana, ¿qué? Mira, hoy estamos en la semana... Ay, Dios mío. Profe, yo compré un 5 materias y ya se me acabó su materia, profe. O sea, las páginas de su materia. Santo Señor, ¿qué hemos hecho? Mira, hoy, casualmente, hoy estamos en la semana 8. Utilice un portafolio y le... eso es mejor, mira, Yasmeira, buena idea esa. Utilizamos un portafolio y entonces le van añadiendo las hojas, ahí van metiendo hojas, y así nos acaba. Profe, Mira, por hoy eso estamos... yo compré un 3 materias solamente para su clase. Y ya llevas una lista. Ya hay uno. Bueno, faltan 2 todavía. Hoy estamos un 5 más todo para mate, exactamente. Hoy estamos en la semana 8. Las clases regulares son hasta la semana 16, o sea que estamos en la mitad. Estamos justo en la mitad. Por lo tanto, hola, ok, no se preocupe, vaya con Dios, que le vaya bien. Bendiciones. Así que en ese sentido, pues, hay mucho todavía que hace falta. Mucho por hacer. Ya lo sabe, para el próximo semestre te recomiendo con total, si nos volvemos a ver en otro semestre. Esperemos que sí, pero bueno, uno nunca sabe la vuelta de la vida. Un 5 materias. Yo le recomiendo un 5 materias. 81 días falta todavía.
Cómprese un 5 materias, que creo que con un 5 materias le va mejor. Bien. Entonces, a ver, ¿qué estamos compartiendo acá? Bien, ajá. Vamos a analizar un poco muy general las funciones trigonométricas. Nosotros recordamos que hay 6 funciones trigonométricas. Normalmente solamente se trabajan 3 o 3 son las principales y las otras 3 es como un remanente de ellos. Las funciones trigonométricas tienen muchas implicaciones y muchas cosas y muchas estructuras interesantes. Pero partimos del hecho de que las funciones trigonométricas tienen que ver con esto. ¿Ok? Eso es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo sale, aunque usted no lo crea, de esto. En donde yo tengo esto, que es el diámetro, y después de ahí sale esto. Y obviamente parece un Pokémon. Esto de los que explotan. Entonces, en ese sentido, eso sale de ahí. Y de ahí, obviamente, sacamos la primera función trigonométrica, que es la función seno, que se define con la letra sen. En inglés, usted la va a encontrar con sin. ¿Ok? Por eso es que en nuestras calculadoras no sale sen, sale sin. Coseno, que se define con el cos, el X o el ángulo, cualquier cosa. La tangente, que se define con la letra tan. Y obviamente las 3 relacionadas de ella, o las 3 complementarias de ella. La cosecante, CSC, la secante, sec, y la cotangente. Las coloqué así porque obviamente una y tiene implicación directa con la otra. Las relaciones entre una y ella son así y son relaciones intrínsecas. Cada una tiene una relación directa con una inversa. Para yo aprenderme esa relación, yo lo que hice fue algo muy sencillo. CS, SC. Seno con la cosecante y coseno con la secante. La relación nunca va a poder hacer así. SS nunca se va a poder. El seno nunca se va a relacionar con la secante. ¿El seno con quién se va a relacionar? Con la cosecante. ¿Y el coseno con quién se va a relacionar? Con la secante. ¿Ok? O sea que hay esa como dualidad hasta cierto punto para entender estas estructuras. Esas relaciones que yo les estoy diciendo que resultan interesantes para analizarlos acá, tienen implicación en todas las estructuras de la matemática. Recordemos también que cuando yo voy a trabajar esto, que nosotros vemos acá, vamos a borrarlo, vamos a mover todo esto, vamos acá, y luego entonces colocar. Y ahí. Para este ángulo que nosotros tenemos aquí, por poner un ejemplo, esta es nuestra Y, esta es nuestra X, esto también se le define como lado opuesto, porque el lado opuesto, recuérdense que es el lado que está al frente de nosotros. Si yo estoy aquí, mire, yo siempre cuando estaba en el colegio, yo lo que hacía era mentalmente hacía un diagrama tridimensional, o sea, yo me ponía ahí. En ese punto, yo me ponía ahí y yo decía en mi mente, ¿al frente quién está? Pues este es el que está al frente mío. Por lo tanto, este es mi lado opuesto. Y este obviamente va a ser el que está al lado. Y el que está al lado es el lado adyacente.
Pregunta, digamos, a lo que les gusta el béisbol. Si yo estoy bateando, ¿quién es adyacente y quién es opuesto? ¿El lanzador qué es? ¿Adyacente u opuesto? Si yo estoy bateando. Lía, El lanzador es opuesto. el lanzador está opuesto a mí. Todos hemos tenido la posibilidad de batear en algún momento de nuestra vida, ¿no? Educación física, todos hemos dado eso. Y obviamente nosotros estamos aquí bateando y nosotros tenemos a alguien ahí al frente que nos tira la pelota y que nosotros, las niñas, Alice tiene cara, era una de las que le iban a tirar la pelota y salía huyendo. Sí, ¿verdad? Ahí está, ajá. Hay otras 4 más que tienen cara también de eso, pero no lo voy a decir, no. Entonces, eso es mi opuesto, o sea, es lo que está al frente mío. Ahora mismo ustedes están opuestos a mí, porque ustedes están al frente mío. Y yo soy opuesto a ustedes, porque yo estoy al frente de ustedes. Si yo estuviera ahí al lado suyo diciéndole, a ver, Rubén, que no está por ahí, que se fue a corretear como siempre anda. Rubén anda toda la casa de aquí para allá, de allá para acá. Volvió, ahí No, está. pero yo estoy escuchando, profe. Sí, yo sé que tú estás escuchando. Si yo estuviera ahí al lado de Rubén, allá atrás, echando cuento y tomándome una sodita, ya no soy opuesto a Rubén, ya soy adyacente a Rubén, o sea, estoy al lado de Rubén. ¿Ok? El catcher, o sea, el receptor, es adyacente a mí porque está al lado mío. ¿Ves? Qué interesante. Opuesto, exactamente. Entonces, en ese sentido, analizamos todas estas cosas como lado opuesto, lado adyacente, X, y obviamente mi R, que siempre va a ser mi hipotenusa. También se le dice como H, no hay ningún problema. Bien, el seno del ángulo se define como el lado opuesto entre la hipotenusa. O sea, para este caso estaremos hablando que Y sobre R en condiciones normales. No siempre las condiciones son normales. Acuérdense que esta es una condición normal porque como lo vimos al principio, va hacia arriba de una línea inicial a una línea o de una semirrecta inicial a una semirrecta final. Y empezó a llover. El coseno del ángulo es el lado adyacente sobre la hipotenusa, o sea, en condiciones normales, X sobre R. La tangente del ángulo es el lado opuesto sobre el lado adyacente. O sea que estamos hablando que Y sobre X. Y obviamente las complementarias van a ser ese proceso, pero con el proceso inverso. O sea, la cosecante va a ser la hipotenusa entre el lado opuesto, o sea, R sobre Y. La secante, perdón, va a ser la hipotenusa entre el lado adyacente, o sea, R sobre X. Y la cotangente va a ser igual al lado adyacente sobre el lado opuesto, o sea, X sobre Y. Yo le soy muy sincero. Yo a veces hago trampa con estas cosas. ¿Por qué? Porque yo me sé muy bien estas 3. Estas me las sé de memoria. Las otras no me las sé de memoria. Pero yo, como sé que el seno es contrario a la cosecante, pues si me sé el seno, lo miro. ¿Sabes? Y ya. O sea, son contrarias, si se dan cuenta. Una es contraria a la otra, pero es por ese grado de complementación que tienen una con la otra. Bien. Obviamente, las funciones trigonométricas tienen un valor muy interesante y nosotros podemos encontrar el valor de todas las funciones trigonométricas atendiendo a diferentes estructuras y atendiendo a diferentes situaciones en que se nos presente. Supóngase que a nosotros nos presentan esta estructura. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Ya siendo las 9:48.
La gente está teniendo problemas con el internet. Bien, voy a pasar. Mira. Tengo este ángulo y me dicen que en este ángulo quieren encontrar las diferentes funciones trigonométricas en este punto. A ver, el chat. Profe, estaba copiando, carita triste. Ay. Ay. Bien. Ok. Tenemos entonces, en el punto dice que es menos 3,1. Me están pidiendo valorizar todas las funciones trigonométricas en ese punto. Ok. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es buscar el punto en el plano cartesiano. Para eso recordamos que esto es X y esto es Y. Ah, otra cosa que se me olvidaba, muy importante acá, antes de hacer el problema. Recordar dónde son positivas y dónde son negativas las funciones trigonométricas. En el primer cuadrante, recuérdense que estos tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante todas las funciones son positivas. ¿Ok? En el primero todas son positivas. En el segundo solamente van a ser positivas las que tengan referencia con Y, sin tenga que ver con X. O sea, el seno va a ser positiva, el coseno va a ser negativa y la tangente va a ser negativa. Obviamente, la cosecante va a ser positiva también, la secante va a ser negativa y la cotangente va a ser también negativa. ¿Vale? En el tercer cuadrante, el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo y la tangente va a ser positiva. Y sus relacionadas, la cosecante va a ser negativo, la secante va a ser negativa y la cotangente va a ser positiva. En el cuarto cuadrante, el seno va a ser negativo, el coseno va a ser positivo y la tangente va a ser negativa. Por lo tanto, esta implicación, creo que había una frase que te ayudaba a explicar esto. Todos los días tomo Coca-Cola, ¿era esa? Todas las señoras toman Coca-Cola. Todos los señores toman Coca-Cola. Exactamente. Muchas gracias, Natalia. Todos los señores toman Coca-Cola. Voy a ponerlo. Para el que nunca lo había escuchado. Todos los señores toman en el primer cuadrante son todas, en el segundo cuadrante positiva solamente el seno, en el tercer cuadrante positiva solamente la tangente y en el cuarto cuadrante positiva solamente el coseno. Su relación. Vamos a hacer este problema y con este problema nos vamos. Quedamos a Lía, usted que siempre es muy cuidadosa. Nos quedamos en la página 377, ¿ok? Para la siguiente clase me recuerda
página 177. ¿Lía usted del grupo A o del B? De la profe. Del A. ¿Quién es del B? Mayelis, usted del B. Bueno, página 377. Bien. Ahora, X es en negativo, por lo tanto va a estar acá, menos 3. Y es positivo, por lo tanto va a estar acá. El punto, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. Como ese punto está en el segundo cuadrante, ya yo sé que el seno me debe dar positivo, que el coseno me debe dar negativo y que la tangente me debe dar negativo. Si no me da, yo lo coloco. Ahora, sería, lo que me falta acá es R. ¿R cómo lo busco? Pues muy sencillo, teorema de Pitágoras. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Que no dice eso, pero bueno, es lo que hay. Bien. Estamos hablando de que sería menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. R sería 9 más 1, que sería entonces raíz de 10. Ahora, esa R es negativa. Puede ser negativa. ¿Esa R puede ser negativa? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Puede ser negativa esa R? No, no puede ser. ¿Por qué no? Porque está, ¿Por qué es R? que la Y es positiva, ¿no? ¿Por qué es R y la R nunca es negativa? Ah, por eso. Ah, por eso. Sí, por eso. Ahora, vamos a buscar seno. Seno del ángulo es lo mismo que Y sobre R. ¿Seno me debe dar positivo? Sí, porque acuérdate que estamos en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Por lo tanto, Y sería 1 sobre raíz de 10. Sí o sí hay que racionalizar, así que sería raíz de 10 sobre 10. No me lo puede dejar con la raíz abajo. Si es eso, está malo. Así que tiene que racionalizar sí o sí. ¿O yo? Bien. Coseno. Coseno es X sobre R. ¿Coseno me tiene que dar negativo? Sí, me tiene que dar negativo porque estamos en el segundo cuadrante. Sería menos 3 sobre raíz de 10. O sea, menos 3 raíz de 10 sobre 10. Tangente. ¿Tangente me debe dar negativa? Sí, tangente me debe dar negativa porque estamos en el segundo cuadrante. Sería Y sobre X, o sea, menos 1 sobre 3. ¿Tengo que racionalizar ahí? No. Recuérdense que y cuando yo le digo racionalizar, porque seguramente hay gente que no entiende, es multiplicar todo por el denominador, o sea, todo por la raíz de 10. O sea, menos 3 raíz de 10, y esto de acá abajo se le quita la raíz. Eso es racionalizar. Proceso de racionalización. Ahora, seno, coseno, tangente. ¿Qué me falta? Secante. ¿Secante con quién tiene que ver? ¿Con coseno o con seno? ¿Con quién tiene que ver? Con coseno. Con coseno. Gracias por levantar la mano, Natalie. Con coseno. Por lo tanto, es todo lo contrario de coseno. No se preocupe. Raíz de 10 sobre 3. ¿Tengo que racionalizar en este caso? No. ¿Por qué no tengo que racionalizar? Porque la raíz me está quedando en la parte superior. Cosecante. ¿Cosecante con quién tiene que ver? Cosecante con quién tiene que ver. Isabel, a ver. Con seno. Con seno. Por lo tanto, estamos hablando que es todo lo contrario de seno. O sea, R sobre Y. O sea, raíz de 10 sobre 1. O sea, raíz de 10. Mira que la cosecante me da positiva y el seno me da positivo. ¿Por qué? Porque estamos en el segundo cuadrante.
Y obviamente la cotangente, que tiene implicaciones directas con la tangente, o sea, x sobre y, o sea, menos 3 sobre 1, o sea, menos. La gente se nos vaya. Entonces, en ese sentido, se nos presenta esta situación, ¿verdad? En la cual, pues, con un punto yo puedo sacar las 6 funciones trigonométricas. Así que yo solamente con darle un punto ya es suficiente para que usted encuentre todas las estructuras trigonométricas y todos los elementos trigonométricos. Vamos a hacer mucha matemática de trigonometría. Ahí, bueno, el segundo cuaderno que vaya a copiar igual, que vaya a comprar, igual se le acaba de nuevo, porque es que es mucho lo que vamos a hacer y mucho lo que vamos a trabajar. 9:59, justitos. Y mire que nos quedó cosa. La siguiente clase terminamos de ver lo que nos estaba presentando y entonces continuamos con el tema de la siguiente clase. Por ahí, lo que primero que voy a ir a estar subiendo serán las notas de las exposiciones. Así que a usted le llegará un correo cuando ya se haya adjudicado su nota en la plataforma. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier consulta, usted está al día y yo le puedo explicar por qué le bajé 2 puntos, por qué le bajé 3 puntos o por qué le bajé 5 puntos. Como dije en las exposiciones, empezamos de más a menos. Pero bueno, lo que hay. Un placer enorme estar con cada uno de ustedes. Gracias por otro día más. Acuérdense bajar su intensidad. Tomen las cosas con calma y pásenlas suavecito. No me estresen, porque si me estresan nos vamos por mal camino. Así que ya ustedes. ¿Verdad, Rubén? Como dijo Néstor ahí, crónica de una muerte anunciada. Verdad, profe, hay que estar. No me estrese. Mira, sea así como Alice Carolina, así muy. Una última pregunta. Siempre es que para la conformidad, que yo soy muy inseguro aquí. Siempre vamos a racionalizar cuando la raíz queda abajo cuando la raíz sea denominador. ¿Exacto? Sí, siempre vamos a racionalizar cuando la raíz queda en el denominador, o sea, queda abajo. Mayeli Ubina levantó sus manos. A ver, pregunto. No, profe, era para preguntarle la última que había quedado -3, ¿cierto? La cotangente. Creo. Ahí está, -3. Sí, gracias. De nada. Así que bueno. 10 y 1, no les quito más de su valioso tiempo. Dígame, Ana, buenos días. Tiempo sin verla. Gracias. Buenos días. ¿Puede poner un momentito la página para copiar? No perdió. Ahí está. Qué barbaridad, nada. No, la anterior. La que La tiene los cuadrantes, sí. Ahí está. Sí, yo. Esta página es bien buena porque esta página. Bueno, profe, me retiro, chao, gracias. Cuida, bendiciones. Vaya con Dios. Compañero Montes. Chaito. Así, chao. Bendiciones. Chao. Nos vamos. Chao. Chao. Ya nos vamos. Chao. Bueno, a todos levantó la mano, dice. Yo también tengo otra duda, profe. En la primera página, supongamos que en vez de 1 sea 3. ¿Cómo sería esa En la parte? primera página. No, no en la primera, en la última página. En la última página. En vez de. En el seno. Si Y Sí. valiera 3, ¿cómo Bueno, sería? tú le añades este 3 acá. Así como en este. Ok, ya. Es que ahora es que veo eso. Es que escribí sin pensar. Chao, profe. El gringo este. Chaito, se cuida. Profe, que Chao, profesor. Bendiciones. Chao. Lo bendiga. Y que le vaya súper bien. Chao, chao, chao. Bye. Chao. Me voy y me fui.